Amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Es un placer y una bendición contar nuevamente con su sintonía para un nuevo mensaje que el Señor Jesús nos ha dado a través de su Espíritu. Queremos iniciar inmediatamente orándole al Señor y pidiéndole discernimiento para hablar de su palabra. Gracias, Señor Jesús, te damos por todas las bendiciones y tus misericordias que son grandes cada día y en cada momento. Estamos pasando situaciones difíciles a nivel mundial y con esta pandemia que estamos sufriendo, en el cual muchas familias han perdido a sus familias, a miembros de sus familias, y han muerto muchas veces familias completas. En los hospitales se debaten entre la vida y la muerte, y muchas personas han quedado sin empleo, y hay muchas situaciones difíciles. Pero en medio de esta situación tan difícil, confiamos en ti, amado Señor Jesús. Tú eres nuestra roca, eres nuestra fuerza y eres nuestra esperanza. Y como un día nos prometiste que estarían con nosotros hasta el fin del mundo. Tú eres nuestro consuelo, amado Señor Jesús, y tus misericordias son grandes y cada día. Llévanos a través de la palabra para conocer lo que tú realmente nos has dejado para que nosotros continuemos luchando en esta vida. Gracias, Señor, por tu palabra que es espíritu y que es vida. Amén. Amados hermanos, orándole al Señor Jesús y a través de su Espíritu nos permite hablar ahora de la iglesia. E iniciaremos, amados hermanos. Antes de iniciar con el tema de la iglesia, que el Señor nos permite hablar de ella, quisiéramos hacer un preámbulo histórico a través de la Escritura para poder tener una mejor visión de lo que es la iglesia. Iniciaremos hablando de cuál era la copa que angustiaba a Jesús en el Getsemaní. ¿Cuál era la copa que angustiaba a Jesús en el Getsemaní? Dice la Biblia que Jesús entró en gran agonía cuando se acercaba el momento de llegar a la cruz. Unas horas antes, estando en oración en el Getsemaní, Jesús pronunció las siguientes palabras: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo capítulo 26, versículo 39. ¿Qué era esta copa? ¿Por qué Jesús quería evitarla? Bien, las respuestas a estas preguntas se hallan en las raíces judías y en especial en las tradiciones judías en cuanto al matrimonio, puesto que la Biblia entera habla sobre un matrimonio que será entre Jesús y la iglesia. El compromiso matrimonial judío consistía en la elección de la novia por parte del padre del novio. Podemos verlo en Juan capítulo 15, versículo 16 y en Génesis 24. Una vez elegida la novia, se debía establecer el precio a pagar por la novia. ¿Cuál fue ese precio por la novia? En este caso, la iglesia. Fue la misma y preciosa sangre de Jesús, la cual debía derramarse para pagar con su propia vida. Ese fue el precio pactado. Y una vez establecido el precio, el padre, la novia y el novio debían sellar a este acuerdo matrimonial con una copa de vino, llamada en la tradición judía la copa del pacto o la copa de aceptación. Primero, la novia tomaba de la copa
en este contexto hablado fueron los discípulos y más tarde todos los creyentes quienes tomamos de la copa aceptando el compromiso. Lucas capítulo 22 versículo 20. Como cristianos, en la Santa Cena aceptamos la promesa de matrimonio con Cristo y su compromiso con nosotros. Finalmente, tomaba el novio, en este caso Jesús. Jesús es el que tuvo que beber de esta copa para aceptar y sellar el compromiso. Jesús tenía muy claro que el precio a pagar por la novia, es decir, por ti y por mí, era altísimo. Debía entregar su vida. Por eso entró en una agonía tan grande que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Lucas capítulo 22 versículo 44. Al pensar que el compromiso que estaba aceptando al tomar de esta copa también significaba entregar su propia vida por la novia. Se infiere lógicamente que Jesús tomó de la copa, puesto que momentos después fue apresado y llevado a la cruz a morir por los pecados del mundo. Jesús pagó un alto precio por ti y por mí. ¿Por qué Jesús escogió un número de 70 discípulos para evangelizar? Una vez que Jesús había elegido a sus 12 discípulos, eligió a 70 más. 12 eran sus apóstoles, que eran los enviados, y 70 eran los discípulos. Cuando Jesús terminó de explicar el costo de seguirlo, decidió enviar a 70 discípulos a predicar el evangelio a toda ciudad y a todo lugar donde Jesús habría de ir. Lucas capítulo 10, versículo del 1 al 12. Basta preguntarnos por qué Jesús escogió precisamente 70 y no 80 o 60 discípulos a evangelizar para dar inicio a su iglesia. La respuesta se halla en el significado del número 70 y su implicancia en los relatos bíblicos. El número 70 en este relato tiene una profunda conexión con 2 y otros pasajes de la Biblia. Dice la Escritura que fueron 70 las personas de la casa de Israel quienes entraron a Egipto. Génesis capítulo 46, versículo 27. Fueron estos 70 los que le nacieron a Jacob y dieron origen al pueblo de Israel. Éxodo 1, versículo 5. Los judíos tenían la costumbre de relatar las genealogías en forma oral y por lo tanto, algunos estudiosos creen que determinaban un cierto número de nombres en las listas para memorizar mejor. Pero existen otras referencias. En Génesis capítulo 10 se menciona la genealogía de Noé, de sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Nacieron los hombres que dieron origen a los pueblos y naciones de la tierra. Curiosamente, el número de la descendencia de Noé fue exactamente 70. Y de aquellos hombres fue que se esparcieron las naciones y se llenó toda la tierra después del diluvio. Génesis capítulo 10, versículo 32. Pero lo sorprendente de todo esto se halla en una referencia de Moisés. Existe una impresionante conexión entre el número de los que dieron origen al pueblo de Israel y el número de los que dieron origen a las naciones. En Deuteronomio capítulo 32 versículo 8 dice la palabra: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Las naciones, o sea, los gentiles, comenzaron con los 70 descendientes de Noé, e Israel
comenzó con los 70 descendientes de Jacob que entraron a Egipto. La conexión entre ambos números es teológicamente profunda. Cuando Jesús escoge un número fijo de 70 discípulos para enviarlos a predicar, tenía en mente probablemente los 70 descendientes de Noé en Génesis 10 y los 70 hijos de Israel en Génesis 46:27. Esto nos lleva a la conclusión de que así como de los 70 hijos de Noé llenaron la tierra y las naciones, y de los 70 hijos de Israel llenaron la tierra de Israel, así también de los 70 discípulos que escogió Jesús, el evangelio sería predicado en toda la tierra y llenaría las naciones de su poder. La otra pregunta que el Señor nos lleva es: ¿por qué Jesús comenzó su ministerio a los 30 años? Dice el Evangelio de Lucas que Jesús era como de 30 años cuando comenzó su ministerio. Lucas capítulo 3, versículo 23. Pero, ¿por qué comenzó a los 30 años y no antes? Pues bien, para los judíos, esta edad tenía un significado especial en diversos aspectos de la vida en aquellos tiempos. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes comenzaban a oficiar a los 30 años de edad según la ley judía. Podemos verlo en Números capítulo 4. Jesús, como el sumo sacerdote del nuevo pacto, lo podemos ver en Hebreos capítulo 3, versículo 1, Hebreos 4, versículo 14 y en Hebreos 6, versículo 20. Comenzó su obra sacerdotal a los 30 años, pues tenía que interceder ante el Padre por el hombre, esta vez derramando su propia sangre para perdón de pecados. Además, para los judíos, la mayoría de edad en aquel tiempo se cumplía a los 30 años. Después de tantos años conociendo los negocios familiares, a los 30 años el hijo era presentado públicamente ante la sociedad por su padre, quien le entregaba su autoridad para dirigir sus negocios. Por esta razón, cuando Jesús tenía 30 años, el Padre lo presenta ante la sociedad en su bautismo, diciéndole al mundo que es su Hijo amado, en quien tiene complacencia. Mateo capítulo 3, versículo 17. De esta manera, el Padre le entregó toda potestad y autoridad. Ahora, cualquier asunto que el hombre tuviera con el Padre tendría que ser tratado con el Hijo, pues ahora Él es quien maneja sus asuntos. También podemos ver por qué Jesús vivió hasta los 33 años en la tierra. Dice la Biblia que Jesús tenía como 30 años cuando comenzó su ministerio, como lo hemos visto anteriormente en Lucas capítulo 3, versículo 23. Entonces, en base a los relatos del Evangelio de Juan, se calcula que el ministerio de Jesús duró alrededor de 3 años, pues celebró 3 fiestas de la Pascua judía. Lo podemos ver en Juan capítulo 2, versículo 13, en Juan capítulo 6, versículo 4 y en Juan capítulo 11, versículo 55. Por lo tanto, Jesús vivió aproximadamente 33 años en la tierra. La duda que puede surgir es ¿por qué vivió hasta esa edad y no mucho más en la tierra? Los judíos tenían ciertas costumbres y tradiciones. Para ellos era mal visto que un judío no estuviera casado a los 33 años, pues era una norma judía el casarse. Incluso algunos plantean que los rabinos judíos del siglo I debían estar casados para ejercer como tales. Pero existen ciertas explicaciones. No siempre los rabinos de aquellos tiempos se casaban. Y el celibato
o sea, el no casarse, tampoco era algo raro en el judaísmo del siglo I. Pero la observancia más importante es sobre la divinidad de Jesús. La Biblia nos dice que Jesús es Dios, un ser espiritual. Podemos verlo en Juan capítulo 1, versículo 1, en Juan capítulo 20, versículo 28, Romanos capítulo 9, versículo 5, Colosenses capítulo 2, versículo 9, Hebreos capítulo 1, versículo 8, y en Primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Por ello, Jesús no podía contraer matrimonio con una mujer terrenal, sino con una mujer espiritual. Obviar esto sería pasar por alto toda la Biblia. Además, fue Dios mismo el que instituyó el matrimonio. Génesis capítulo 2, versículo 24. Por ello, Jesús realmente se casará en los tiempos finales y su mujer será la iglesia, los salvados. Por eso decimos que bíblicamente el matrimonio fue instituido pensando en el matrimonio de Jesús y la iglesia. Pues la iglesia es la esposa del Cordero, según Apocalipsis capítulo 21, versículo 9. Como Jesús tenía 33 años y estaba en edad para casarse, debía presentar un dote matrimonial según la costumbre judía. Este dote fue su propia muerte en la cruz del Calvario para poder comprar a precio de sangre a los que habían de ser salvos. Estos salvos conforman la Iglesia universal, quien se casará con el Cordero. A esto vino al mundo a comprar una novia según las costumbres judías. Vivir más de 33 años le hubiera obligado a Jesús a contraer matrimonio terrenal, pero sabemos que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, su Hijo nunca quebrantó ninguna ley. Mateo capítulo 5, versículo 17. Teniendo nosotros este preámbulo, podremos comprender cuál es el significado de la iglesia, amados hermanos. Podemos ver ahora qué es la iglesia. Mucha gente en la actualidad entiende que la iglesia como un edificio. Esta no es la definición bíblica de la iglesia. La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesía, que significa una asamblea o una convocatoria. La raíz del significado de la palabra iglesia no es un edificio, sino de personas. Usualmente, cuando le preguntas a alguna persona a cuál iglesia asiste, usualmente ellos se refieren a un edificio. Pero en Romanos capítulo 16, versículo 5, dice Pablo a través de la palabra: saludad también a la iglesia de su casa. Saludad también a la iglesia de su casa. Acá Pablo se refiere a la iglesia en su casa, no a un edificio, sino al cuerpo de creyentes que se encontraban en ese momento en una casa. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Jesucristo es la cabeza. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Dice la palabra: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud
de aquel que todo lo llena en todo. El cuerpo de Cristo está formado por todos los creyentes en Jesucristo desde el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, hasta la segunda venida de Cristo. El cuerpo de Cristo comprende dos aspectos. El cuerpo de Cristo comprende dos aspectos. 1. La Iglesia Universal. La Iglesia Universal está formada por todos los que tienen una relación personal con Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 13 y 14. Dice la palabra: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí vemos que cualquiera que ha depositado su fe en Jesucristo es parte del cuerpo de Cristo y ha recibido el Espíritu de Cristo como evidencia. La Iglesia Universal de Dios la forman todos aquellos que han recibido la salvación a través de la fe en Jesucristo. 2. La iglesia local. La iglesia local está descrita en Gálatas capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, apóstol, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, escribe Pablo. Pablo, apóstol, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Aquí vemos que en la provincia de Galacia habían muchas iglesias, lo que llamamos una iglesia local. Por ende, una iglesia de ciertas denominaciones no es la Iglesia Universal. Como en la Iglesia Universal está formada por todos los creyentes, es por la iglesia que Jesucristo vendrá. Pero la iglesia local más bien es una iglesia en la cual un cuerpo de creyentes se reúne. La Iglesia Universal la forman los que han confiado en Cristo para salvación. Estos miembros de la Iglesia Universal deben buscar unirse, edificarse en una iglesia local. Para tener un mejor concepto, y en resumen diremos que la iglesia no es un edificio o denominación. De acuerdo a la Biblia, la iglesia es el cuerpo de Cristo, todos aquellos que han depositado su fe en Jesucristo para salvación. Juan 3:16 y 1 de Corintios 12:13. Hay miembros de la Iglesia Universal en las iglesias locales. La iglesia local es donde los miembros de la Iglesia Universal pueden aplicar plenamente los principios del cuerpo. En 1 de Corintios, capítulo 12, alentándose, enseñándose y edificándose unos a otros en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? En Hechos, capítulo 2, versículo 42, puede ser considerado como una declaración del propósito de la iglesia. Dice la palabra: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones.
Así que, de acuerdo a esta escritura, el propósito o actividades de la iglesia deben ser: 1. Enseñar la doctrina bíblica. 2. Proveer un lugar de compañerismo para los creyentes. 3. Celebrar la cena del Señor. Y 4. Orar. La iglesia debe enseñar la doctrina bíblica, a fin de que podamos ser arraigados en nuestra fe. Efesios capítulo 4, versículo 14, nos dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La iglesia está para ser un lugar de compañerismo donde los cristianos puedan convivir fraternalmente y honrarse unos a otros. Romanos capítulo 12, versículo 10, instruirse unos a otros. Romanos capítulo 15, 14, nos habla de ser benignos y misericordiosos unos con otros. En Efesios capítulo 4, versículo 32, nos habla de animarse uno a otro. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 11, y lo más importante, amarse unos a otros, como lo explica también Primera de Juan capítulo 3, versículo 11. La iglesia debe ser un lugar donde los creyentes puedan celebrar la cena del Señor. Recordando la muerte de Cristo y su sangre derramada por nosotros, como lo dice en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26, el concepto de partir el pan, como lo hicieron en Hechos capítulo 2, 42, también conlleva la idea de comer juntos. Este es otro ejemplo del compañerismo promovido por la iglesia. El propósito final de la iglesia, de acuerdo a Hechos 2:42, es orar. La iglesia es un lugar que promueve la oración, enseña la oración y practica la oración. Por eso, nosotros vemos que en la iglesia es el lugar donde se practica la oración, se enseña y se promueve. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 nos anima a hacerlo. Por eso dice la palabra: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otra comisión dada a la iglesia es el proclamar el Evangelio para la salvación a través de Jesucristo. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, y en Hechos capítulo 1, versículo 8. La iglesia es llamada a compartir fielmente el Evangelio a través de su palabra y hechos. La iglesia está para ser un faro de luz en la comunidad, guiando a la gente hacia nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. La iglesia está tanto para promover el Evangelio como para preparar a sus miembros a proclamarlo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Algunos propósitos finales de la iglesia son dados en Santiago, capítulo 1, versículo 27, donde leemos: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta,
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. La iglesia está para ministrar a aquellos que están en necesidad. Esto incluye no solo el compartir el evangelio, sino también proveer sus necesidades físicas, comida, ropa, hospedaje, como sea necesario y apropiado. La iglesia está también para equipar a los creyentes en Cristo con las herramientas que ellos necesitan para vencer al pecado y permanecer libres de la contaminación de este mundo. Como nosotros podemos ver, amados hermanos, la iglesia tiene varias funciones. Si nosotros vemos también cuáles serían las responsabilidades de un anciano, de un obispo en la iglesia. El anciano, el obispo y el pastor son sinónimos y todos significan lo mismo. Para que la iglesia sea considerada para ser dirigida por una persona puesta por Dios, debe de llenar requisitos. Un anciano, un pastor o un obispo tienen que llenar requisitos para poder dirigir una iglesia. No una iglesia universal porque la dirige Jesús, sino una iglesia local. En Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 7, nos habla de los requisitos de los obispos, en este caso ancianos o pastores. Dice la palabra, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo de 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, en este caso ancianatura o pastoreo, buena obra desea, dice la palabra. Pero es necesario que el obispo, pastor o anciano sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias, y esas ganancias que no sean ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito o una persona muy estudiada, orgullosa. Por eso dice en el versículo 6, no un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Como vemos, son los requisitos puestos en la palabra de Dios para poder tener el cuidado de las ovejas en una iglesia local. Por eso
cuáles son las responsabilidades de un anciano, obispo o pastor en una iglesia, ayudan a resolver disputas en la iglesia, oran por los enfermos, deben cuidar a la iglesia local en humildad, deben proteger la vida espiritual, deben pasar tiempo en oración y enseñando la palabra. Dicho simplemente, los ancianos, los obispos o los pastores deben ser pacificadores, guerreros de oración, maestros, líderes de ejemplo y personas que toman decisiones. Ellos son los líderes, predicadores y maestros de la iglesia. Es una posición a la que se debe aspirar, pero que no debe ser tomada a la ligera. Esta advertencia la podemos ver en Santiago, capítulo 3, versículo 1, donde dice la palabra: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago capítulo 3, versículo 1. Esta es una advertencia, amados hermanos. Aquellos que anhelan ser obispos, ancianos o pastores. Dice la palabra: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Continuando con el mensaje total de la iglesia, nosotros nos preguntamos por qué hasta el día de hoy hay tantas diferentes interpretaciones cristianas. La Escritura dice que solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Efesios capítulo 4, versículo 5. Este pasaje enfatiza la unidad que debe existir en el cuerpo de Cristo, puesto que en nosotros mora un espíritu. En los versículos 2 y 3, Pablo hace un llamado a la humildad, mansedumbre, paciencia y amor, todo lo cual es necesario para preservar la unidad. De acuerdo a 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 al 13, el Espíritu Santo conoce la mente de Dios. En el versículo 11, la cual Él revela. En el versículo 10, enseña. Y en el versículo 13, a aquellos en quienes Él mora. A esta actividad del Espíritu Santo se llama revelación. En un mundo perfecto, cada creyente debería estudiar conscientemente la Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. En devota dependencia a la revelación del Espíritu Santo. Como se puede ver claramente, este no es un mundo perfecto. No todos los que poseen el Espíritu Santo pueden realmente escuchar al Espíritu Santo. Hay cristianos que lo contristan, como lo dice Efesios capítulo 4, versículo 30. Pregunta a cualquier educador, aún el mejor maestro en el salón de clases tiene su porción de estudiantes rebeldes que se resisten a aprender, sin importar lo que haga el maestro. Así que una de las razones por las que la gente tiene diferentes interpretaciones de la Biblia es simplemente porque algunos no escuchan al maestro, o sea, el Espíritu Santo. Estas son algunas otras razones por las que hay una amplia divergencia en la creencia entre aquellos que enseñan la Biblia.
la incredulidad. El hecho es que muchos que aseguran ser cristianos nunca han nacido de nuevo. Ellos usan la etiqueta de cristiano, pero no ha ocurrido un cambio verdadero en su corazón. Muchos de los que pretenden enseñar la Biblia ni siquiera creen que la Biblia sea verdad. Ellos afirman hablar por Dios, sin embargo, viven en un estado de incredulidad. La mayoría de las interpretaciones falsas de la Escritura proceden de tales fuentes. Es imposible para un incrédulo interpretar la Escritura correctamente. En 1 Corintios capítulo 2, 14 dice la palabra: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender. Es necesario nacer de nuevo para poder entender las cosas del Espíritu de Dios. Un hombre no salvo no puede entender la verdad de la Biblia. Él no tiene revelación. Es más, aún el hecho de ser un pastor o teólogo no garantiza que sea salvo. Un ejemplo del caos creado por la incredulidad lo encontramos en Juan capítulo 12, versículo 28-29. Jesús ora al Padre diciendo: Padre, glorifica tu nombre. El Padre responde con voz audible desde el cielo, la cual escuchan todos los que están cerca. Nótese, sin embargo, la diferencia de interpretaciones. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Todos escucharon lo mismo, una declaración inteligible desde el cielo. Sin embargo, cada uno escuchó lo que quería oír. Otra razón es la falta de instrucción. El apóstol Pablo advierte contra aquellos que tuercen, o sea, malinterpretan las Escrituras. Él atribuye sus falsas enseñanzas en parte al hecho de que ellos son indoctos, como lo dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 16. A Timoteo le es dicho: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que usa bien la palabra de verdad. 2 de Timoteo 2:15. No existen atajos para la interpretación correcta de la Biblia, forzosamente tenemos que estudiarla. Otro aspecto es la ignorancia de toda la palabra de Dios. Apolos era un predicador poderoso y elocuente, pero él solo conocía del bautismo de Juan. Él no sabía de Jesús y su provisión para la salvación. Así que su mensaje era incompleto, por lo que Aquila y Priscila, que eran dos seguidores de Jesús, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Podemos verlo en Hechos capítulo 18, versículo 24 al 28. Después de eso, Apolos predicó a Jesucristo. Algunos grupos e individuos en la actualidad tienen un mensaje incompleto porque ellos se concentran en ciertos pasajes excluyendo a otros. Fallan en comparar las Escrituras con la misma Escritura. Otro aspecto es el egoísmo y soberbia. Es triste decirlo, pero muchas interpretaciones de la Biblia están basadas en las inclinaciones personales y preferencias doctrinales. Algunas personas ven la oportunidad para un ascenso personal al promover una nueva perspectiva sobre la Escritura. Podemos verlo en la Epístola de Judas. Otro aspecto es la falta de madurez. Cuando los cristianos no son los maduros que deberían ser, su manejo de la palabra de Dios es afectado.
Lo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 2 al 3. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Un cristiano inmaduro no está listo para la carne de la palabra de Dios. Nótese que la prueba de la carnalidad de los corintios es la división de su iglesia. Lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 4. Indebido énfasis en la tradición es otro aspecto. Algunas iglesias aseguran creer en la Biblia, pero su interpretación siempre es filtrada a través de la tradición establecida en su iglesia, donde la tradición y la enseñanza de la Biblia están en conflicto. La tradición tiene la prioridad. Esto efectivamente niega la autoridad de la palabra y garantiza la supremacía del liderazgo de la iglesia. Lo importante es ser dogmático donde la Escritura lo es, y evitar ser dogmáticos donde la Escritura no lo es. Las iglesias deberían esforzarse por seguir el modelo dejado por la iglesia primitiva en Jerusalén y perseveraban en la doctrina, dice la palabra, de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 2, 42. En la iglesia primitiva, la primera iglesia, la que dejó Jesucristo, había unidad, porque ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Habrá nuevamente unidad en la iglesia cuando regresemos a la doctrina de los apóstoles y renunciemos a las otras doctrinas, novedades y estratagemas que se han infiltrado en la iglesia. ¿Cuál es el fin de la iglesia? Nosotros nos preparamos como iglesia, como creyentes en Jesucristo, para un arrebatamiento. Este arrebatamiento debemos de no confundirlo con la segunda venida de Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo? Veamos, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo con frecuencia son confundidos. A veces es difícil determinar si un versículo de las Escrituras se está refiriendo al arrebatamiento o a la segunda venida de Jesucristo. Sin embargo, al estudiar la profecía bíblica sobre los últimos tiempos, es muy importante diferenciar entre estas dos. El arrebatamiento es cuando Jesucristo regrese para llevarse a su iglesia. El arrebatamiento es cuando Jesucristo regrese para llevarse a su iglesia. Todos los creyentes en Cristo, todos los creyentes en Cristo que están en la tierra. El arrebatamiento se describe en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, y en 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 50 y 54. Los creyentes que hayan muerto tendrán sus cuerpos resucitados, y junto con los creyentes que aún vivan, se encontrarán con el Señor Jesucristo en el aire. Esto ocurrirá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Mientras que la segunda venida de Jesucristo es cuando Jesucristo regrese para vencer al anticristo, destruir el mal y establecer su reino milenial. Entonces decimos que la segunda venida de Jesucristo se describe en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11 al 16. ¿Cuáles son las diferencias importantes entre el arrebatamiento y la segunda venida? Son las siguientes.
En el arrebatamiento, los creyentes se encontrarán con el Señor en el aire, como lo hemos explicado en 1 de Tesalonicenses 4:17. En la segunda venida de Jesucristo, los creyentes regresarán con el Señor a la tierra. Apocalipsis 19:14. Cuando sea el arrebatamiento, será en una forma secreta. Pero cuando sea la segunda venida del Señor Jesucristo, será manifestada. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo ocurrirá después de la grande y terrible tribulación. Apocalipsis capítulos 6 y versículo 19. El arrebatamiento ocurre antes de la tribulación. 1 de Tesalonicenses 5:9 y Apocalipsis 3:10. El arrebatamiento es el traslado de los creyentes de la tierra, como un acto de liberación a todo el juicio que viene. 1 de Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 17 y capítulo 5, versículo 9. La segunda venida de Jesucristo incluye el quitar a los incrédulos como un acto de juicio. Viene a sanear la tierra. Mateo 24, del 40 al 41. El arrebatamiento será secreto e instantáneo. El arrebatamiento será secreto e instantáneo. 1 de Corintios capítulo 15, versículos 50 y 54. La segunda venida de Jesucristo será visible para todos. La segunda venida de Jesucristo será visible para todos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 y Mateo capítulo 24, versículo 29 al 30. La segunda venida de Cristo no ocurrirá hasta después de que ciertos otros eventos del fin de los tiempos tengan lugar. Mientras que el arrebatamiento es inminente y puede suceder en cualquier momento. Tito, capítulo 2, versículo 13. 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, 4, versículo 13 al 18. Y 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 50 al 54. ¿Por qué es importante observar la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo? Primero, si el arrebatamiento y la segunda venida fueran un mismo evento, los creyentes tendrían que pasar por la tribulación, como lo dice en 1 de Tesalonicenses 5:9 y Apocalipsis 3:10. 2. Si el arrebatamiento y la segunda venida fueran un mismo evento, el regreso de Cristo no es inminente. Hay muchas cosas que deben ocurrir antes que Él pueda regresar a la tierra. Mateo 24, del 4 al 30. Tercero, al describir el período de la tribulación, los capítulos 6 y 19 del Apocalipsis en ninguna parte mencionan a la iglesia. Durante la tribulación, también llamada el tiempo de angustia para Jacob, como lo dice Jeremías capítulo 37, Dios dirigirá nuevamente su principal atención sobre Israel. Romanos capítulo 11, versículo del 17 al 31. El arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo son eventos similares pero separados. Los dos implican el regreso de Jesús. Ambos son eventos del fin de los tiempos. Sin embargo, es de crucial importancia reconocer las diferencias y en resumen decimos que el arrebatamiento es el regreso de Jesucristo en las nubes para trasladar a todos los creyentes de la tierra, como será su iglesia antes del tiempo de la ira de Dios. El arrebatamiento es el regreso de Jesucristo en las nubes para trasladar a su iglesia a todos los creyentes de ella antes del tiempo de la ira de Dios.
mientras que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es el regreso de Él a la tierra, para poner fin a la tribulación y para vencer al anticristo y su malvado imperio mundial. Amén. Gracias, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente y que la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes, en sus familias. Que Dios los tenga con sanidad y cuide sus cuerpos y que les bendiga en todo momento en sus trabajos. Y si estamos pasando situaciones difíciles, nunca olvide, amado hermano, que Jesús es fiel, que Jesús está siempre con nosotros y nunca olvide su bendita profecía y palabra bendita que se cumple en nosotros. Y estaré siempre con vosotros hasta el fin del mundo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga grandemente nuevamente, amados hermanos, y si Dios así lo permite, estaremos en un nuevo mensaje. Amén.